Segundo bloque de FTV y tal como los prometimos en el anterior, vamos a ver ahora la segunda parte del informe, repasando un poco las causas de este conflicto. Adelante. La invasión israelí a la Franja de Gaza fue el último conflicto bélico de una historia que pareciera no tener un fin próximo. Terminada la Primera Guerra Mundial, la Franja de Gaza quedó bajo dominio británico y recién en 1947 la Organización de las Naciones Unidas decidió partir el territorio entre Palestina y el nuevo Estado de Israel, quedando la franja integrada al Estado palestino. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel derrotó Egipto, Siria y Jordania y se apoderó, entre otros muchos territorios, de la Franja de Gaza. En el año 2000 fracasó una cumbre en Camp David bajo la mediación de Bill Clinton por discrepancias respecto de la soberanía de Jerusalén y se retrasó la creación del Estado palestino, aunque la ONU ya había reconocido su independencia. Los grupos Hamas y Al-Fatah comienzan una guerra civil por el control de la nación y los ataques terroristas se suceden en Israel, que responde con bombardeos y golpes selectivos. En enero de 2005, Mahmoud Abbas, de Al-Fatah, es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina, pero un año después, el grupo más radicalizado, Hamas, gana las elecciones legislativas y nombra a un primer ministro que Israel desconoce, acusando al nuevo gobierno de autoridad terrorista. Luego de duros combates, Hamas desaloja de la Franja de Gaza al grupo Al-Fatah, más cercano a la salida del conflicto con Israel por la vía diplomática. Desde entonces, Hamas controla la zona y aunque ha eliminado progresivamente las armas de manos de milicias periféricas, continúa lanzando misiles con destino a blancos civiles israelíes del otro lado de la frontera. En 2006, Israel impuso un bloqueo total a la franja de todo tipo de suministro. Esto origina un complejo sistema de túneles subterráneos para el contrabando de mercaderías. En el último ataque aéreo, fueron un blanco primordial para Israel, porque Hamas los utilizaba para ingresar armamento. Since Israel closed the borders last year to pressure Hamas, the Islamic group governing Gaza, the black market has become the only market. Beside every pile of dirt, under every canopied roof, is a tunnel. This is one of at least 400 operating right now. It's used to smuggle everything from fuel, livestock, to something as simple as this shipment of paint. الآن في مدينة رفح الحدود بين فلسطين ومصر. هذا نفق أرضي نجيب منه مواد غذائية وبضائع للشعب الفلسطيني. تحت الأرض الآن ننزل بير 12 متر، فبنمشي أقل حاجة 500 ل 700 متر جوا، فبنطلع عين جوا عند أي أمين من جوا المصريين. الآن احنا داخل الحدود المصرية تحت الأرض. التركوم بخلينا اتصال مع زملائنا اللي برا عشان يعرفوا ايش الوضع جوا. فيش هواء، كومبريسة برا، كومبريسة هواء تدفع لنا هواء جوا عشان نقدر نتنفس جوا عشان النفس ضيق. Israel says the tunnels are used to smuggle weapons and explosives and must be destroyed.
El mundo entero reclama el fin de la violencia terrorista y para lograr un verdadero proceso de paz se debe anular también la expansión de las colonias israelíes en territorio palestino, donde hoy viven 300.000 ocupantes en 120 asentamientos autorizados junto a un número similar de colonos en la Jerusalén árabe. We can see expansion of existing settlements, of existing illegal outposts. We can see that the construction is all around the West Bank, not only in the settlements blocks, but also in the small isolated settlements in the heart of the West Bank. Estados Unidos e Israel consideran a Hamas un grupo terrorista, pero la Unión Europea y la Liga de Países Árabes reconocen al grupo palestino representante de una parte de su pueblo y pretenden sentarlos también a la mesa de negociaciones, aunque el interrogante central sigue, después de años y años, sin respuesta. ¿Dónde termina Israel y empieza Palestina? Sin un acuerdo territorial definitivo, el conflicto continuará indefinidamente. Fabián, para continuar, repasemos algunos datos que está dejando esta guerra. Bueno, esta guerra, un dato, ¿no? A veces cuando uno mira ciertas ventas y ciertas compras de armas, puede predecir que algo va a pasar. En septiembre del año pasado, Israel hace una compra de 1000 bombas GBU-39, que son bombas que penetran en la tierra profundamente y estallan, digamos, ¿no? Y cuando se la venden a Israel. Y cuando se produce esa venta, algunas páginas especializadas dicen, bueno, Israel está por atacar búnkers, está por atacar túneles. Y todo el mundo hablaba de Irán, ¿no? Pero cuando uno mira el tipo de bombas, no es para penetrar túneles blindados o búnkers, es para penetrar este tipo de túneles que vimos recién en el documental, ¿no? Volar esos centenares de túneles a 15, 20, 30 metros de profundidad que eran la logística entre Gaza y Egipto. A mediados del 2007, el ejército israelí monta una Gaza en miniatura en el desierto del Negev. Y ahí manda a las unidades que después van a intervenir en esta guerra a practicar durante meses, ¿no? Básicamente la brigada más importante para este tipo de operaciones, que es la brigada Golani, ¿no? O sea, montan como un escenario, como una maqueta en tamaño real, digamos, basándose en la estructura real de ciertas áreas urbanas de Gaza para entrenar a sus hombres. Cuando uno junta estos dos elementos, la compra de estos armamentos y la creación de este campo de entrenamiento similar a Gaza, bueno, uno se da cuenta que el ejército israelí vino practicando, digamos, vino haciendo una tarea de preparación muy profunda y muy detallada, además complementada por una labor de inteligencia muy detallada, humana, infiltrando mucha gente para obtener información en tiempo real, y además una gran inteligencia electrónica, utilizando aviones sin piloto, digamos, todo tipo de supervisión electrónica, para tener un mapa en tiempo real y darle una gran letalidad a lo que fue la primera semana de la guerra, que fue una semana de ataques aéreos sistemáticos contra las instalaciones de Hamas, cabe decirlo, intentando evitar blancos civiles. Sí, eso iba a preguntarte, ¿no? Por más inteligencia, por más preparación en la guerra, 1,5 millones de personas viven en esa zona tan estrecha, es la zona más densamente poblada del mundo, ¿no? Y teníamos un dato, 5.000 personas viven por kilómetro cuadrado. ¿Cómo hacer una guerra evitando población? Imposible. Daños a la población civil. Imposible, imposible. La cifra que uno maneja es que ha habido finalmente unos 1.300 muertos, de los cuales directamente ligados a Hamas serían unos 400 o unos 500, o sea, un tercio, sobre un total de militantes activos y armados de Hamas de casi 15.000. Si uno mira estos 500 versus 15.000, bueno, pero esto es una de las cosas que sabía Hamas. Cuando, digamos, para romper el status quo que dijimos antes del bloqueo, de la asfixia, del no reconocimiento, en cierta medida busca esta guerra, tal vez no se la imaginó de esta magnitud, digamos, fue un grave error. Hezbollah tampoco se imaginó una guerra de tamaña magnitud en el 2006, Hamas tendría que tal vez haber aprendido, pero en el caso de Hamas, bueno, está esta idea, si me atacan me van a provocar un gran daño, muchos de sus líderes murieron, no los principales, pero varios sí, pero van a provocar tantos daños en la población civil. Mi gente va a estar tan mimetizada con la población civil.
digamos, que el costo político y de imagen internacional de Israel, justo cuando viene una administración americana, no anti-israelí, pero que no da cheques blancos a Israel, digamos, esto es uno de los cálculos estratégicos que seguramente Hamas hizo.